días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este martes 29 de octubre del 2024, con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. La temperatura quizás ya como que medio refrescando un poquito, se nota, ya uno no anda ahogándose. Para el Cibao hay mucha lluvia, mucha agua, hay alerta amarilla, veía ahí en un mapa, la zona de Puerto Plata, Moca, pero provincia Espaillá, ¿verdad? Que tiene la costa, Gaspar Hernández y toda esa zona, y la parte de María Trinidad Sánchez. Toda esa zona del norte, noreste, está lloviendo. Ha estado lloviendo mucho para el Cibao. Tengan cuidado o obedezcan y llévense de las instrucciones de las autoridades del Centro de Control de Emergencia para evitar daños mayores, pérdida de vidas humanas, que es lo más lamentable y lo irreparable. Después todo lo otro, de alguna manera u otra, se resuelve, se soluciona. Entonces, bien, a nivel local hay un tema. Yo les decía los otros días que había unas discusiones en las redes, en los medios, sobre una sentencia del Tribunal Constitucional que tiene que ver con un acuerdo marítimo. Hay muchas quejas, hay muchos comentarios que se aprobó, que estamos cediendo una porción de, no es terreno, sino de zona territorial nuestra, digamos, marítima, a los Países Bajos, sería Holanda o algo ahí. Decía Subero Isa hoy que eso necesita ser aprobado en el Congreso. La verdad es que eso no se entiende muy bien, no está muy claro y mucha gente se está quejando con respecto a eso. Nosotros no dominamos el tema, no vamos a opinar sobre eso, pero las autoridades competentes deben explicar con razonabilidad qué fue lo que pasó ahí, cuál es la razón, porque en otros sitios se matan por una pulgada de terreno, ¿no? Nosotros cediendo así como si nada. No voy a opinar, no me quiero meter, pero por lo que he visto, esa es parte de las críticas que hay al asunto. ¿Quién firmó eso? ¿Por qué lo ratificó el Tribunal Constitucional? Si tiene que ir al Congreso, como dice el doctor Subero Isa, pues ahí tendríamos un last resort, una última instancia, para si afecta a los intereses nacionales, no ratificar eso, tirarlo al zafacón, a la basura. Porque nada que vaya en detrimento de nuestra integridad territorial, no importa las razones, como dicen ahí una vez el señor canciller, cuando mandó la ley de trata, que salió defendiéndola y Antoliano y escribiendo en los periódicos y diciendo que nosotros no sabíamos lo que estábamos. No, aquí sabíamos muy bien. Y Leonel Fernández le hizo un par de artículos y él le respondió, o sea que todavía seguían con la cosa y gracias a Dios que el presidente, ante la queja de la ciudadanía, que estuvo al unísono todo el mundo, tuvo que retirar aquella ley de trata, ¿se recuerdan? Después se aprobó algo por ahí, no sabemos bien, yo tampoco he querido meterme en los detalles porque espero que los especialistas lo manoseen y lo conversen, pero se ponía unas penas para siempre y cuando se trata con niños, incapacitados y ese tipo de cosas. Eso no estaría mal mientras no esté lo que estaba anteriormente, que era que íbamos a traer los haitianos para acá porque en Haití había problemas y eso se estila desde la Primera Guerra Mundial y a mí qué me importa. Y en Europa eso sucedió, pero eso no tiene que ver. Nosotros tenemos una realidad muy diferente. Entonces no pueden traernos, extrapolar cosas que no aplican a nuestra realidad para querernosla imponer a nosotros. Y peor cuando somos nosotros mismos que nos damos el disparo, que nos hacemos harakiri. Eso no era más que los campamentos de refugiados, pero ponerlo legal. Teníamos que pagar impuestos. Hablando de impuestos, de la reforma fiscal esa, ¿ustedes no se recuerdan que la ley de trata esa, nosotros éramos que íbamos a financiarlo y buscarle alojamiento y buscarle, dotarlo? Lo que no hacemos con los dominicanos lo íbamos a tener que hacer con los haitianos. ¿Ustedes recuerdan? Pero esas cosas pasan aquí.
y que tenemos memoria corta y se nos olvida. Pero eso fue los otros días. Y tuvimos que enrocarnos todos a una y el presidente duré una semana yo dándole cajeta por acá, desde que salió ese lunes. ¿Cómo? ¿Y eso? No. Todo ese desastre que era la ley de trata aquella. Y el domingo, recuérdense, Leonel Fernández se pronunció a las 5 de la tarde, ya lo estaban retirando. Porque esas son cosas que uno no entiende por qué. Y así está el tema ese del señor de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, que ahorita vamos a conocer. Renunció por fin ayer, después de la presión, después de ayer vimos participación ciudadana y Finjo, le sacaron la alfombra de los pies y uno al final no acaba de entender. El presidente dio unas explicaciones en su rueda de prensa semanal que al final del día complican más la situación desde el punto de vista de una persona que ve desde acá, que analiza, que conoce cómo se maneja el Estado. Decía, pero si el jurídico le dijo que no, ¿cómo es que entonces se aprobó eso? Pues ahorita vamos a entrar en materia cuando conozcamos de la noticia y haremos unos comentarios al respecto. Todo muy bizarro, todo muy mal hecho realmente. Vamos a ahorrarnos los adjetivos, simplemente decir que eso estaba muy mal hecho, era violatorio a la ley, violatorio a la Constitución y por consiguiente no se entendía qué quería el presidente con eso, gracias, cuando por demás no se lograban ni siquiera los objetivos que se planteaban, que era lo que se buscaba. Igual que como la reforma, para disminuir el déficit fiscal, pero la reforma, el dinero que entraba se iba a gastar, ya estaba previsto en que se iba a gastar, o sea que no iba a disminuir el déficit. Entonces aquí hay cosas que no están diciéndose como son y uno a veces teme que eso sea parte de una estrategia. Decimos una cosa y hacemos otra. Bueno, veamos a ver que a nivel internacional ayer hubo una caída abrupta del precio de los combustibles, buena información para República Dominicana que subsidió el viernes 169 millones los combustibles, con esta caída por debajo de $60, de 70, con fruto de que la retaliación esperada de Israel a Irán no tocó infraestructura petrolera, ni puertos, ni refinerías, ni tanques de almacenamiento, ni pozos petroleros. O sea, no tocó la parte petrolera y eso provocó esa caída abrupta del precio de los combustibles a nivel internacional porque se estaba esperando que una de las posibilidades, las expectativas era que Israel atacara, podía ser la parte petrolera, que es donde se produce el dinero de Irán, o las instalaciones nucleares. El presidente Biden le había solicitado que ni una ni otra, que se enfocaran en los objetivos militares, que hiciera su retaliación para que le mandara la señal correcta de disuasión a Irán, pero que no afectara a esos dos enclaves porque iba a dar un escalamiento de mayor magnitud a la situación, una guerra con todas las de la ley. Y podría entonces Irán tomar represalias, cerrar el estrecho de Hormuz ahí y interferir el flujo de alrededor de un 20% de los combustibles que pasan por esa zona, lo que encarecería astronómicamente el precio de los combustibles y estamos a 5 días de unas elecciones en Estados Unidos. Entonces, eso hizo que los precios ayer cayeran a más de 6%, ahorita lo comento. Y además, el ataque que hubo de Israel, ya lo habíamos comentado aquí, más de 100 aviones, 20 objetivos en 3 provincias diferentes, que va a tener repercusiones hasta en el lado, saben que Irán le ha suplido los drones Shahed, unos drones que con los que Rusia ha venido atacando a Ucrania, pero además misiles de mediano y corto y corto alcance. Entonces esos misiles, las facilidades de fábricas donde se producen esos misiles fue atacada por Israel. Fueron atacados los radares, los centros de control y de mando, los lanzamientos de misiles, sitios específicos, hasta un sitio donde los iraníes habían hecho experimentos para asuntos nucleares y eso.
Entonces, al atacar esos sitios, esa fábrica de manufactura de misiles, donde se mezclan los misiles, esos cohetes que se lanzan, no usan combustible jet fuel, sino usan un combustible que se llama, es sólido, y se hace una mezcla especial y se produce especie como un jabón, una cosa de esa que quema, y eso es lo que le da el impulso. Entonces, en ese sitio que lo atacaron, uno de los lugares, una fábrica de esa, en tres provincias, habían dos de ellas donde se producían ese combustible. Entonces no van a poder producir, destruida la fábrica, van a durar quizás 6, 7 meses, un año quizás para reconstruirla, y eso va a afectar el envío de armamento, de misiles a Rusia, porque ellos lo van a necesitar para defenderse de los ataques de Israel, ¿verdad? Entonces, allá hay unas implicaciones. Por otro lado, en las elecciones norteamericanas, que hoy es martes, el martes que viene estarán votando los estadounidenses el día de las votaciones, pero las votaciones adelantadas, como se estila en Estados Unidos, sea por mail, por correo o personal, ya empezaron en muchos estados. Más de 43 millones de personas ya han votado. Hasta el presidente Biden votó el domingo en Delaware, el estado donde él reside. 43 millones de personas. Anteriormente se estimaba que esos votantes adelantados por lo general eran demócratas, y cuando Trump estuvo en la campaña, que uno de sus alegatos es de que las votaciones por correo y esas votaciones adelantadas eran fraude, embuste. 65 jueces determinaron que no hubo en ningún caso ninguna situación irregular ni importante, ilegal, pero él sigue y ha durado todo este tiempo diciendo ese tipo de cosas. Sin embargo, a pesar de que lo dice, mandó a su gente a votar. O sea que antes se podía decir que ahí votaron un 80% demócrata, no, ahora no se puede saber de esos 43 millones que han votado, qué proporción sea demócrata y qué proporción republicana. Se presume, pero todo eso es conjetura hasta que no se cuenten el martes en la noche, empiecen a contarse, que posiblemente pueda haber una mayoría demócrata ahí, que se motivó con el cambio de candidato de Kamala a Biden, y ese tipo de cosas, con la diferencia que hay tan marcada en género, las mujeres totalmente inclinadas hacia Kamala, los educados, las personas con educación universitaria de más de cuarto curso y educación en cierto modo, también inclinadas a Kamala, los que no tienen, los blancos no educados, todos con Trump, esos obreros y ese tipo de cosas, muy inclinados. Hay una separación realmente en ese sentido. Los blancos están segregados en esa división. Los no educados por un lado y los educados apoyando a Kamala, los que tienen cierto educated, como le llaman ellos allá. ¿Qué más hay importante? Bueno, una noticia que muestra también, bueno, todas las basuras y insultos y cosas que se dijo en la actividad que tuvo Trump en el Madison Square Garden, donde insultó a los puertorriqueños, dijo que Puerto Rico era una isla de basura, y eso le va a generar problemas. Yo les comentaba ayer, porque en Pensilvania hay una comunidad boricua de más de, se estima que puede llegar hasta 600,000 puertorriqueños en Pensilvania. Pensilvania es un estado clave, quizás la joya de la corona, el más importante de todos los que están compitiendo, quizás no, el más, con 29 colegios electorales. Entonces, unas elecciones que están cabeza con cabeza a nivel global, nacional, y de los 7 estados, en 4 dan a Kamala por delante y en 3 a Trump, y donde dan los 4 a Kamala y los 3 a Trump, están por debajo del margen de error de las encuestas que se han valorado. O sea que ahí puede pasar cualquier cosa, tanto que gane para un lado como que gane para el otro, como que uno gane los 7 estados, como que otro pierda los 7 estados. Todo puede pasar, eso lo veremos el martes. Sin embargo, esa situación va a provocar que, imagínense ustedes, en Pensilvania las elecciones del 20, cuando ganó Biden, se ganaron por menos de 100,000 votos, 100,000 por ahí.
Imagínense, hay 600,000 votantes puertorriqueños y esa situación provoca que todo el mundo, Jennifer López, Bad Bunny, Marc Anthony, todo el que he podido ver que es puertorriqueño, ofendido totalmente porque cualquiera, ¿verdad? Y muchos latinos también. Bueno, el punto es ese. Otra situación importante que marca también una situación muy característica de estas elecciones, y por eso se habla de la consecuencia que tienen estas elecciones para el futuro de los Estados Unidos. Ustedes vieron lo que pasó el 6 de enero. Por cierto, Kamala va a hacer en el Ellipse, ahí frente al Capitolio, en esa explanada gigantesca, su actividad de cierre de campaña, que sería como que hoy, creo que es hoy. Las consecuencias que puede tener por todas las cosas que Trump ha dicho nunca, siempre se esconde después el Project 2025, 2025, todas las cosas que van a hacer, que dicen, todos esos que él quisiera tener generales como los de Hitler. O sea, entonces le dicen que él es fascista, que él es nazista, él dice que no, pero tú podrás no sentir lo que no eres, pero te comportas como tal. Entonces, le quería decir que una de las cosas habla de cerrar cadenas de televisión, que el programa 60 Minutes, 60 minutos, que él no fue al debate, que CBS, quitarle las licencias, todas son cosas de lo mismo que hace Orbán allá en Hungría, de lo mismo que hace Maduro en Venezuela, de lo mismo que hace Ortega aquí en Nicaragua. Y eso está en juego en los Estados Unidos, señores, para que ustedes vean. Y un periódico emblemático, el que desató aquel caso de Watergate, el Washington Post, que lo ha comprado este señor Jeff Bezos, el de Amazon, un millonario de lo más rico del mundo, se negó a una tradición que tiene décadas haciéndolo, que en Estados Unidos los periódicos, aunque tratan de mantener su independencia, pero siempre asumen una línea editorial en apoyo de uno u otro candidato en función de sus valores y sus principios. Pues el Washington Post se negó a respaldarlo después que el Consejo de Editores tenía la carta preparada. Bezos dijo que no, y eso ha provocado que más de 3 y 4, el director en jefe renunció y varios más. Y lo más importante de todo, a pesar de eso, es que lo que se entiende es como una claudicación adelantada del Washington Post a las amenazas de Trump, para que ustedes vean por dónde va la cosa. ¿Qué democracia que no va a ser democracia de ahora en adelante si ganara Trump? Será otro autoritario como Putin, como Orbán, el de Hungría, ¿no? Como Maduro, como Ortega en Nicaragua, para que ustedes vean lo que está en juego en Estados Unidos. Sin embargo, las consecuencias de eso han sido bastante funestas para el periódico y en realidad para los periodistas, porque a Bezos le da trepito. Millones que tiene del New York Times y eso, porque 200,000 suscriptores y los periódicos que viven ya de los suscriptores que les quedan, porque todo el mundo entra online, 200,000 suscriptores se retiraron fruto de esa situación, para que ustedes vean qué polarizado está la política en los Estados Unidos y cómo la gente también está asumiendo su rol, porque por ejemplo en Estados Unidos, si te le suben un chele al azúcar y la asociación de que yo quede consumidores le hace un boicot al azúcar tal que subió un chele, miren, por un chele no compran y la gente actúa en consecuencia. Aquí no. Aquí es muy difícil provocar. Ustedes ven ahí están tirando bombas y ayer di que una huelga en San Francisco, solamente en esas cosas así extremas y esos que se dan más porque hay un temor. No es porque la gente apoye ni vaya, porque tú no vas a tu carro que te entren a pedrar, entonces tú optas por quedarte. El colmado cierra y vende por una puertecita por los lados, uno va y compra por el lado y vende uno por el lado. Pues yo sé porque mis padres tenían colmado, pero esa situación se da. Aquí no hay esa como conciencia y esa solidaridad. Bueno, eso tenemos entonces en Estados Unidos. Elecciones la semana que viene, el martes. Para el martes que estaremos aquí en este programa, estarán votando en los Estados Unidos y el miércoles no se sabrá quién habrá de ganar, porque eso va a ser para largo con la contadera de eso y con lo complicado que está y con lo cerrado que están las elecciones. Vamos a ver.
Aquí la prensa nacional nos dice en el Caribe, primera plana, Abinader, motores de la economía dominicana rompen récords. Eso es, tenemos años en eso. El año pasado solamente crecimos 2.6. Resalta el crecimiento del turismo, las exportaciones, el desempeño de zonas francas y la caída de desempleo. Sin embargo, presidente, dice un refrán que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Esa reforma fiscal que usted acaba de retirar, que le preparó su equipo económico, que fue un desastre, que era un tollo, era un harakiri, y iba a afectar eso que usted está alabando aquí, el crecimiento del turismo, el crecimiento de las exportaciones, el desempeño de las zonas francas y la caída del desempleo. Todo iba a ser afectado. Para que usted vea lo importante de poner el oído y ver estos programas y estas críticas constructivas que lo que le hacen a usted es hacer un mejor ejercicio gubernamental, no lo contrario. No. Lo contrario es irse por el derricadero y meter la pata y seguirla moviendo en el lodazal. No, le permite, si usted es inteligente, sabio y razonable, rectificar como al efecto lo hizo. O como el mismo caso de lo de Carlos Pimentel. Todavía no hemos entrado ahí, pero bien, eso, presidente, que usted dice, los motores de la economía dominicana rompen récords. Sí, es bueno, es importante, eso lo hemos venido haciendo por décadas. Pero eso mismo que usted dice, el crecimiento resaltó, usted alaba el crecimiento del turismo, las exportaciones, el desempeño de zona franca, ese proyecto de reforma fiscal lo iba a afectar de manera rotunda. Iba a generar desempleo, iban a caer las exportaciones, menos inversiones en zonas francas, se iban a ir para otro país, todo ese tipo de cosas. La UAS gradúa a 4.566 nuevos profesionales, ojalá y sean en carreras de las que demanda el mercado laboral. La reforma laboral lleva 3 semanas en reposo, hablando de laboral. Y el listín dice, comercios se burlan de proconsumidor. Eso es con respecto a los galones, a los, ¿cómo se llama? Pide un cosa de agua, ¿cómo se llama? No un galón, no, el tinaco de agua, que no puede coger sol porque esto se descompone. Y eso hasta genera, eso es cancerígeno. El proconsumidor, de manera adecuada, le ha exigido a los colmados que los protejan. Narran cómo el terrorista atacó el metro hace 10 años. Ay, hombre. Mayores de 65 años tendrán su licencia de 4 años. Sacó la pata Milton Morrison, la metida de pata que dio los otros días con eso de que le iban a poner a los mayores de 65 años una tarifa por 2 años y a las otras personas normales una licencia por 4 años, violatorio a la Constitución, el sentido común, porque si tú me vas a dar a mí una de 2 años, me tienen que cobrar por lo menos la mitad. Pero si los bancos a los pensionados y a los jubilados y a las personas mayores y cosas, les permiten hasta no hacer fila. En otros países a los que ya, ¿verdad?, tienen un sueldo fijo, ya son pensionados, ya están jubilados, les dan facilidades. Muchas facilidades. No voy a ponerme a detallarlas, pero muchísimas cosas se le facilitan en lugar de entorpecerle la vida. Este muchacho lo mandan para ahí porque no saben qué van a hacer con él, a que vaya a aprender ahí, a mí empieza a dar bolíos de aquí para allá y inventar cosas y hacer bulto y qué sé yo qué, y viene y sale con esto. Al final lo echó para atrás. Esto es un reculeo y su madre. El presidente Abinader informa que mantendrá cerrado el espacio aéreo con Haití. Los nuevos graduados de la UAS, felicitaciones, eso es lo que hay que hacer, estudiar, señores, muchachos, estudiar. Las pandillas haitianas se adaptan a la fuerza multinacional. La reforma constitucional no resuelve el lío de La Vega. Y la DGI devolvió 154% más por concepto de gastos educativos en el 2024. Le quieren quitar eso a la gente. Yo fui de los que propuse en una campaña
que eso se estableciera, el gasto educativo, que te reembolsen esos ITEVI y todos esos gastos. Ah, porque ahora se están beneficiando lo de los colegios caros, ese es el argumento, por eso fue que lo pusieron y lo quitaron en la reforma esa que estaba ahí, que quitó el presidente, que la retiró después. Yo pienso, ustedes han oído el refrán que dice, más vale un culpable absuelto que un inocente condenado. Porque es más injusto que una persona que no ha cometido un crimen se le condene. Y eso es más injusto que a una persona que haya cometido un crimen ande suelto por ahí. Como andan muchísimos, pero sin hablar de eso, o sea que realmente el concepto es ese. Entonces, porque usted quiera penalizar a esos grandes colegios, a esos que tienen grandes gastos, porque esos colegios son costosos, y el que puede llevar a su hijo ahí, pues bien, que lo lleve. Pero entonces va a afectar a los de clase media y clase media baja, que también tienen esos gastos. Entonces hay que ponerse en el lado humano de las personas cuando se hace eso de querer salir a buscar dinero con un cuchillo en la boca atravesado ahí. Porque entonces se castigan muchos inocentes. Aunque no haya sido la intención. Por eso dice aquel refrán que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Y la experiencia no se improvisa, señores. Pero tampoco se le piden peras al olmo. Cuando usted oye un ministro que dice, cuando yo voy a Nueva York uso el metro, embute. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? Cuando tú ibas a Nueva York, a lo mejor de estudiante hace 1000 años. Pero lo dejo ahí, o sea, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que hay personas que no han tenido el roce social, no comprenden lo que se vive en otros estratos sociales y ven el mundo como todo el mundo, con su prisma, con lo que ellos están acostumbrados a ver y a rodearse, no se ponen en el zapato del otro. Y ahí vienen parte de los problemas. Miren, entonces el señor Pimentel renunció de la alianza público-privada. Ayer Finjus y Participación Ciudadana, de donde él viene, porque esta persona era totalmente anodina, nadie la conocía antes. Mancha Verde, todos los Marcha Verde están enganchados en el gobierno, enganchados, reguindados por todos los lados. Pues nada, a él lo ponen, entonces, el punto es que violaba la ley. El punto es que el presidente explica ayer que aunque su consultor jurídico le había dicho que eso era violatorio, había conflicto de interés y un sinnúmero de cosas, dije que un consejo que en la consultoría yo no sabía que eso era así, porque el jurídico es el jurídico, y el jurídico es el que firma, y el que manda, y el que decide. Todos los otros son subalternos. La voz ahí es el del jurídico. Que los otros le recomendaron y él hizo eso, violando una... Entonces, vótenlos a todos, porque eso es violatorio a la ley, no sirven esos abogados. Porque el que tenía razón era el jurídico, Antoliano Peralta. Entonces, todo el mundo lo criticó y él salió a defenderse. Yo le decía ayer, pero mire la arrogancia, como que él es el prócer nacional, que nada más es él que puede estar ahí y que no, y voy a proceder a hacer la reestructuración. Digo, ¿qué reestructuración? Pero ¿de dónde ustedes se inventan? Un disparate además, igual que lo del MESIT y el MINER, que yo no me voy a cansar de decirlo. La Dirección de Compras es un regulador y alianzas público-privadas lo que hace es licitaciones para asignar cosas, contratos, negocios, donde se mueven miles de millones de pesos, cientos de miles. No puedes mezclar una cosa con otra. ¿De qué eficiencia usted está hablando? ¿De qué? No puede, porque una cosa es un órgano regulador que es transversal a todas las instituciones del Estado. No hay una institución que no tenga que regir, que sea regida por compras y contrataciones. Entonces, ¿cómo la va a mezclar con esta? Entonces, estaba muy claro. Entonces, después de lo que dice el presidente, dice él que su renuncia, después que salió defendiéndolo ayer, ahora después la presión no lo aguantó.
Esta decisión surge después de una profunda reflexión personal y profesional, convencido de que la medida adoptada procuraba vías y mecanismos para eficientizar el gasto público y aportar coherencia institucional. ¿Cuánta desfachatez? Pero no hubiera escrito nada, porque es muy, como yo le decía, la carta de ayer era arrogante y esta es peor aún, la renuncia a ese puesto de que le estaban dando de la alianza pública. Pero él puede escribir lo que les quiera y lo que le parezca. Yo lo que no entiendo es cómo es que el presidente lo nombra ahí. Al final, el presidente no tiene que emitir un decreto retirando el decreto que emitió. Posiblemente no lo dan a conocer o no van a hacer bulto con eso, pero ya con la renuncia, al menos a confesión de parte, relevo de prueba. Pero no, sigue para eficientizar el gasto público. ¿Qué gasto público iban a eficientizar? ¿Qué eficiencia? ¿Qué coherencia? Ninguna. Además, serán instituciones incompatibles. Una es reguladora, rige la otra, regula la otra, supervisa la otra. Le tumba un proceso a la otra. Si se manejara con carácter. No como lo hizo con Intran, que permitió que siguiera por 5 meses y después, cuando iban a sacar el programa de Alicia, fue que le mandó el lío y se armó el rebú y la cosa, pero escondió el bulto cuando le mandaron un acto de alguacil diciéndole: usted no puede permitir esa licitación porque fue con falencias, y además el contrato, y además cómo fue que abrieron una licitación con 1.200 millones sin tenerlo en tesorería, cuando la ley lo prohíbe todo eso. Todas esas cosas él debiera responderlas. Ah, no, una arrogancia de que convencido, la reflexión personal, después que ayer salió a justificar su decisión. Pero lo otro es también, yo decía ayer, pero ¿cómo así? Porque si yo, y ponía mi ejemplo personal, lo primero que uno llega o busca es un buen abogado de confianza y de capacidad para que te sea tu jurídico, que te asista, te ayude, para que te evite cometer errores. Entonces, si Antoliano Peralta, que es el jurídico, el mandamás en temas legales del gobierno, del palacio, dice que eso no va, ¿cómo es que unos subalternos le llevan al presidente? Ahí debe estar el botado al pecho. O no nos están diciendo las cosas como son. ¿Qué le parecen a ustedes? O no nos están diciendo las cosas como son, porque también puede ser eso, que no estén diciendo cosas ahí para que uno se entretenga y esté uno hablando aquí, diciendo, y porque no encajan. No sale ningún decreto de la consultoría jurídica al presidente si no pasa por la mano del jurídico. Y con una recomendación del consultor jurídico va por encima de cualquier subalterno. Eso no es así. Entonces, ahí hay algo. Si era una explicación, la explicación lo que ha hecho es confundir más la situación. Pero yo lo voy a dejar de ese tamaño. Lo importante es que el señor, el nuevo prócer de Participación Ciudadana de la Marcha Verde, después que ayer salió pataleando ante la presión de la sociedad, de todo el mundo, porque todo el mundo lo criticó, una decisión incomprensible por demás, teniendo el presidente a su disposición gente con mayor capacidad o con tanta o igual que él, para no disminuirlo, no hay necesidad, y con tanto o mayor compromiso político que él, para tener que hacer ese desaguisado, como yo lo dije desde el primer día. Bueno, vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.